Listo, Miss. Me imagino si igual le pego una leída a las preguntas. Sí, por ahí estuve leyendo, aunque algunas no las comprendía porque están repetidas, ¿no? Más o menos, pero así lo quiso la profesora. Me tocó poner. Entonces, la primera es, ¿cuál fue su primer acercamiento al teatro costumbrista? Ya, bueno, mi primer acercamiento en el teatro costumbrista fue en el 2010 que nos llamaron de Parque Histórico a participar de una obra costumbrista. Cuando nos llamaron a participar a un concurso, comenzamos a leer autores costumbristas del Ecuador como Campos, como Demetrio Aguilera Malta, como Gallegos Lara, que ellos escribían cosas montubias, para irnos adaptando al vocabulario montubio y poder de la mejor forma, como lo hacemos los actores, ir viendo y haciendo nuestros personajes montubios, su habla, sus costumbres. Entonces, en el 2010 pusimos en escena la primera obra que era El Pacto de Don Próspero, y te cuento que yo no quería hacer teatro montubio porque como que no me gustaba mucho el teatro montubio. Entonces, bueno, de todos modos leímos esos libros y uno de los compañeros dramaturgos nos trajo la primera obra y ahí yo tuve un papel chiquito, un papel súper chiquito de Montubia. Ese fue mi primer acercamiento al teatro montubio, costumbrista, como lo quieras decir, ¿no? El teatro costumbrista también no solamente es en el Ecuador, cada región, cada país tiene sus propias costumbres que las vuelcan y las ponen en el teatro. Eso. Ya. Entonces, para usted la diferencia de, ¿cómo podría acotar la diferencia entre lo que es teatro costumbrista, el término teatro costumbrista y el término de teatro montubio? Ya, el costumbrismo es mostrar las costumbres, como dice la palabra, las costumbres de los pueblos, de los pueblos. Y teatro montubio es mostrar lo que son los montubios, la gente de la costa ecuatoriana, que por ejemplo a los de la costa ecuatoriana les decimos montubios, no a los que dan a la zona del Pacífico, sino más bien los que viven en los campos costeros del Ecuador. Ya esto se llama todo lo que da acá al campo. En Esmeralda tienen campo, pero también tienen costa. En Manabí tienen campo, pero también tienen costa. En Santa Elena, en Guayas, todas estas tienen costa, pero también tienen campo. Entonces, lo que da más al monte de campesino. Eso. Ya. Bueno, en la siguiente, ¿cómo se ha definido históricamente el teatro montubio? ¿Cómo podría usted decirlo? ¿Por qué y cómo lo entiende? Ya, históricamente en el Ecuador, vamos a centrarnos en el Ecuador, el teatro montubio, hubieron íconos del teatro montubio, por ejemplo, Dorotea, una actriz que ella hacía de Montubia hace unos 25, 30 años atrás, 35 años atrás. Entonces, ella recogía la oralidad montubia. Pienso que como ella recién comenzó a hacer teatro Montubio del Ecuador, ella hablaba con así con ese dejo que tienen los montubios, así para adentro. Entonces, eso fue los inicios del teatro montubio del Ecuador. Ella fue una buena representante,
pero luego al pasar los años, ya el Teatro Montubio llegó a la televisión y como que dio un giro no muy bueno, Ya, porque el teatro costumbrista, el teatro Montubio ecuatoriano, recogía el comportamiento de la gente de la costa, del monte ecuatoriano. Gente sencilla, dicharachera, enamoradoras, pero el teatro costumbrista de televisión lo cambió, lo puso como que el Montubio era acosador de la mujer tenía que enseñar pecho, nalga, y eso no es el teatro Montubio ecuatoriano. Entonces, como que la televisión hizo que la gente piense que el teatro Montubio era eso que veían en la televisión, la burla, que la mujer tenía que ser brindada, enseñar teta, nalga y tirársele al hombre, cuando en realidad eso no es el teatro costumbrista del Ecuador. ya. ¿Considera que el teatro costumbrista de carácter montubio tiene un rol educativo para la sociedad guayaquileña o es como una actividad que simplemente representa un entretenimiento de consumo popular? Bueno, yo considero que es las dos cosas. ¿Ya? Eh, el teatro Montubio, bien puesto en escena, tiene una connotación histórica. Ajá. Histórica, donde quien lo ve puede aprender muchas cosas, eh, enriquecerse con lo que ha pasado en la costa ecuatoriana. Te pongo un ejemplo, el Gran Cacao. Si se pone es en escena una obra del tiempo del Gran Cacao, de la Pepa de Oro, el estudiante, quien va a ver esa obra Montubia, va a saber que Ecuador exportaba millones de sacos de cacao y de la mejor calidad, que Ecuador tenía uno de los mejores chocolates del mundo, que en esa época había mucha gente pudiente que viajaba a España, a Europa, a muchos países, y que hacía las relaciones internacionales a través de la Pepa de Oro. También la gente puede conocer que hubieron plagas que exterminaron el cacao, como la monilla. Y la variedad de cacaos que tenía el Ecuador. También los humedales donde se daba, las regiones del Ecuador donde se daba el mejor cacao, como Vinces, como Cuenca, como Manabí, Guayas. Entonces, esto es histórico y eso se puede plasmar en una obra de teatro. Pero también es lo que tú decías en la segunda pregunta, que esto puede ir de la mano y ser vendible, pues. Puede Ya. venderse este producto, entonces debe ser de las dos formas. El teatro no, nunca como premisa, no debe ser de la risa por la risa. Siempre debe llevar un mensaje implícito en todos los montajes que se hagan. Entonces, ahí sí el teatro se convertiría en un teatro no aburrido, en un teatro que se pueda vender, en un teatro histórico, un teatro con contenido educativo. Eso. La tercera, ¿alguna de las puestas en escena que ha desarrollado el grupo teatral Retablillo mantienen un contexto histórico del Guayaquil de antaño? ¿Cómo ha sido el proceso investigativo para el grupo para llegar hasta esos datos históricos y cómo lo han representado en sus obras? Bueno, es similar a como lo contestó en la anterior. Sí, lo único que te digo que en Retablillo se llamaba teníamos dos compañeros que son investigadores montubios
Ya. el compañero Carlos Chiriboga Gorosabel y el compañero Gabriel Paredes Villegas. A ellos escribían sus investigaciones y las traían al grupo de teatro, y el director era quien armaba el trabajo grupal, el trabajo colectivo, donde se leía la obra que traían los compañeros y se las iba enriqueciendo. Claro, a partir de había que leer, que investigar, porque como actores no tenemos la experiencia de haber vivido. El actor enriquece sus personajes con la vivencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, como no teníamos esa vivencia, teníamos que leer e ir enriqueciendo. O, por ejemplo, el director me decía, mira, tú vas a hacer Petronila Sangurima Quijije, una montuvia, búscale dónde nació la montuvia, qué hace la montuvia, qué siente la montuvia, cómo se comporta la montuvia, cómo camina la montuvia, cómo se para la montuvia. Entonces, tú tenías que buscar material para poder ir trabajando ese personaje. Especialmente a mí, luego de la primera obra, me encantaba, porque el segundo trabajo que me tocó hacer fue de una montuvia machetera, que se daba una machetiza. Entonces, yo en mi vida había cogido un machete. Entonces vinieron los compañeros que tenían una experiencia, me enseñaron a coger el machete, a rastrillarlo, o digo yo, a como sacarle filo en el suelo. Eso me costó que me coja aquí, me vaya pelando, porque no tenía la destreza. Entonces, eso, ser actor es tan enriquecedor, porque tú vas trabajando, vas estudiando un personaje, vas haciendo tuyo eso que tú vas a poner en escena. Eso, es muy bueno, es muy bueno. Ya. Bueno, justamente hablando de su personaje, que es la Petronila Sangurima Quijije, en sí, podría retomar así a mayor profundidad cómo surgió este personaje y qué lo caracteriza. Sí, sí, Petronila, el creador de ese personaje fue el compañero Gabriel Paredes Villegas. Él trajo ese personaje al grupo, y yo hice ese personaje de una montuvia que era ama de llave en una casa, y llegan otra vez a la hacienda, que fue llevada a la ciudad, a Guayaquil, y se modernizó la Petronila. Luego ellos pasan a conocer, van al campo, van de nuevo al campo, y la Petronila llega modernizada, a sacar pica, a contar cómo era su vida en la ciudad, y le contaba a las otras montubias. Pero este personaje se consolidó cuando Gabriel Paredes me escribió un monólogo que se llama Petronila Prevención Sexual. Aquí, en ese monólogo, que dura 7 minutos, tuve que hacer un estudio más profundo de la Petronila. Entonces ahí me consolidé, porque este monólogo ya era Isabel Paine, Balbina Isabel Paine, con el personaje. Entonces era mío el personaje. Entonces yo sí lo tuve que trabajar, me tuve que mostrarlo, me lo corregían, la caminada, toda dicharachera así, alegrona la Petronila, y usualmente yo no soy así. Entonces cuando hago ese personaje, hago ese monólogo, yo tengo que entrar y concentrarme, porque tengo que desdoblarme. Yo no soy como es la Petronila. Entonces, eso, hacer la Petronila Sangurí. Y es un personaje que le encanta a la gente, como es la Petronila. Hubo una presentación en Casa de la Cultura
que había varias personas que me conocían ya, habían visto mi monólogo y que decían, Petronila, Petronila, y el corazón me palpitaba rapidito. Una vez me presenté en el Teatro Centro Cívico, y en época de Rafael Correa, y estaba Patiño, y había mucha gente que me conocía. Entonces hicimos 2 salidas. En la primera salida yo me le cargué, los enamoré, les hice, me pregué a muchas personas y ingresé nuevamente. Y el animador dice, a ver, ¿qué personaje es el que hace falta? Y la gente gritaba, Petronila, las 1000 personas que estaban ahí, y yo me emocioné tremendamente, el corazón me saltaba del cuerpo. O sea, ahí vi que el personaje de la Petronila, así como lo he trabajado, es un personaje que le encanta a la gente, que lo hace gozar, divertir, es una mujer que habla con doble sentido. Entonces, ese personaje lo he ido enriqueciendo de las experiencias de las veces que me he presentado. Esa es la Petronila. Ya. Como la quinta pregunta, ¿cómo ha sido la trayectoria de su grupo desde los inicios hasta la actualidad? Bueno, Retablillo, el nombre Retablillo surgió de la primera obra teatral que presentamos, que fue el Retablillo de Don Cristóbal. Esa fue la primera de Federico García Lorca, adaptada por José Martínez Queirolo. Y de ahí se deriva la palabra retablo, que es una exposición de obras artísticas. Y eso es lo que hace Retablillo, exponer sus obras de teatro a la comunidad, a la gente. O sea, a Retablillo, cuando nos piden una obra, y tú lo has tenido experiencia, nos han pedido que vayamos al campo, ahí ha estado Retablillo. El grupo tiene 38 años, este año cumplimos 39, y podemos decir que no hay lugar en lo que se llama el Ecuador donde Retablillo ha estado. Hemos tenido experiencia de montar obras infantiles, obras de carácter salubrista. Un ratito, ¿sí? Ya. Un ratito. Ya, que pedí unas cosas por Amazon y ya están llegando. Ah, ya. Ya, sí, como te decía, Retablillo tiene 39 años, y durante estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios géneros. Hemos trabajado en obras infantiles, hemos trabajado obras de autores como Federico García Lorca, como Demetrio Aguilera Malta. Hemos trabajado varias obras, hemos trabajado infantiles, hemos trabajado obras costumbristas, y ahora último montamos una obra que escribí, una obra infantil de cuentos, un cuento que nos salió maravilloso, que tú nos ayudaste en el montaje de la coreografía. Entonces, Retablillo, a partir de estos 38 años, ha ido descubriendo muchas cosas enriquecedoras, que ha hecho que no solamente los fundadores, sino los que han pasado por Retablillo tengan experiencias inolvidables. Y también la comunidad Guayaquil reconozca a la agrupación Retablillo, que ha tenido la valentía y la fortaleza de mantener
de mantenernos durante estos 38 años. Participamos por 3 ocasiones en el FAL, Festival al Aire Libre, y en presencia, y en 3 oportunidades quedamos en primer lugar. Fuimos los ganadores de teatro profesional. Entonces, hemos recorrido toda la provincia de Guayas, hemos ido a Cuenca, hemos ido a Quito, hemos ido a Machala, hemos estado en donde nos han pedido, ahí hemos estado. Hemos estado desde teatros buenos, Centro de Arte, Teatro Centro Cívico, Casa de la Cultura, como también en la esquina de los barrios, en el Guasmo, en el suburbio, en los cantones, en comunas lejísimos, Zacachún, en Gunga, Duaja, acá por el lado de Santa Lucía, o sea, para Retablillo, el teatro siempre ha sido una forma de educar a la gente, porque dentro de nuestro grupo ha habido una connotación. La mayoría de la gente que ha pasado por Retablillo son gente profesional, maestros, actores profesionales. Entonces, bueno, súper chévere estos 38 años de Retablillo. Fue en el 2010 que empezaron con el teatro costumbrista, ¿verdad? En el 2010 empezamos. Ya. ¿Cómo se representa la mujer montubia en el teatro? ¿Tiene el rol de ser una mujer sumisa o es todo lo contrario? ¿Qué tanto se asemeja esa representación a una mujer montubia real? Bueno, te cuento que la mujer montubia en tiempos pasados sí era sumisa. Yo ¿Ya? que fui maestra rural en el Cantón Santa Lucía, en el recinto La Capilla, te puedo decir que tuve 4 años en esa escuela rural, en un recinto adentro, y sí, la mujer sí es sumisa, pero con un gran espíritu de sobrevivencia, de lucha. Entonces, como se la representa en el teatro, es una mujer enamoradora. Y de pronto, la esencia de la mujer montubia sí es enamoradora. Y si nos ponemos a ver en la vida cotidiana, no solamente de la mujer montubia, la mujer también enamora. La mujer sí propone, porque si nos da la gana decimos que no, y si nos gusta, decimos que sí. Entonces, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, la mujer montubia en sus principios sí era sumisa. Hoy en día ya la mujer montubia no es sumisa. Ahora, traída al teatro, ya te digo que la televisión la cambió, le dio como que era una mujer brindada, que le gustaba mostrar. Pero la mujer eh, Montubia es alegre, alegre, muy alegre, alegre, es la que arma los rezos de los santos, es la que prepara la comida, es la que dice el amor fino, es la que le guiña el ojo al hombre, y de pronto es hasta la que toca guitarra. Entonces, hoy en día la mujer montubia no es sumisa, y la mujer en el teatro montubio tampoco es sumisa. ¿Ya? Entonces, podría decirse que la mujer montubia en el teatro la representan de una manera un poco más coqueta, más Así osada. es. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí es. Es como más de las que toma la iniciativa incluso. Así es. Y la postura de esa misma mujer frente al hombre montubio en el teatro, en las representaciones, ¿cómo la podría definir? ¿Qué es enamoradora? Coqueta. Enamoradora, coqueta. Ok. La séptima pregunta, ¿cree que el teatro montubio pueda considerarse una forma o estilo teatral propia y exclusivamente del teatro ecuatoriano, a tal punto
de que puede llegar a convertirse en un referente a nivel internacional si se llegara a explotarlo o indagarlo con mayor interés? Bueno, ya yo te dije que el teatro costumbrista no solamente es en Ecuador, Ujú. porque en cada pueblo de cada país tiene sus costumbres, ¿no? Aquí en nuestro país debería ser un referente. Es un nicho que no ha sido explotado, porque si nos ponemos a ver aquí en Guayaquil, los tres grupos que hacen teatro costumbrista es los compadres, Retablillo y los Montubios del Tablao. Estos tres grupos son los que son referencia de teatro costumbrista. Eso quiere decir que no se ha explotado realmente esta parte del teatro y que se debería hacer. Ahora que, mira, hay YouTube. ¿Qué tal si la Petronila se viste de Petronila y hace un TikTok enseñando a hacer un bolón de verde? ¿Ah? ¿Qué tal si la Petronila en un TikTok viene y hace unos amorfinos y enseña a hacer un caldo de bola? ¿Ah? ¿Qué tal? O les explica cómo son los rezos de los santos en los campos, porque en el campo la diversión del campesino es que le hacen esas novenas a los santos. Y esas novenas son para bailar, cantar, decir amor fino, comer y tomar. Entonces, mira cómo no se ha explotado. Entonces, yo sí creo que aquí en nuestro país sí deberían como darle un escalón más al teatro costumbrista y ser un referente como la oralidad montubia, las comidas, que es algo que es ¿cómo se llama eso? Se llama algo intangible que queda plasmado solo en la mente de las personas. Eso se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es intangible porque eso Patrimonio queda no en la tangible. memoria, en el eso, patrimonio intangible, porque va quedando en la mente, en la memoria. Entonces, eso sí se debe recoger y hacerlo tangible en libros, en revistas, en series. Entonces, yo sí creo que deberían darle un escalón más a esta parte. Claro, por ejemplo, Estados Unidos tiene su referente que es Broadway, que es teatro musical. En España, el teatro de Cervantes. Entonces, podría ser que Ecuador, con Teatro Montubio, sea el referente del teatro a nivel internacional. Así es, así es. Pero un verdadero teatro, no lo que se presentaba en la televisión, porque eso ha llegado a nivel internacional y todo el mundo cuando dice un amor fino, dice jaro, jaro, jaro. Eso así llaman los chilenos a los pavos, allí en Chile, jaro, 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 los chilenos. Cuando aquí en Ecuador eso no es un vocabulario nuestro y cada vez que uno dice un amor fino uno debe decir júcale, júcale, júcale o échale compadre, échale comadre. Ya, entonces desde ahí ya se debe ir desaprendiendo cosas que no son nuestras. Ok. La octava pregunta, ¿qué piensa sobre la vigencia del Teatro Montubio a futuro en la ciudad de Guayaquil? Bueno, esperemos que se termine el COVID, porque yo pienso que los tres grupos que son referentes del Teatro Montubio, queremos hacer Teatro Montubio. Y que, como te decía, es un género teatral que no está explotado totalmente. Entonces hay muchísimas cosas por seguir recogiendo del ideario de las personas del campo y plasmarlas en obra teatral. O sea, yo sí le veo un buen futuro al teatro costumbrista, al teatro montubio ecuatoriano. Ya. Esta pregunta ya la he contestado algunas veces. ¿Qué diferencia nota entre los personajes montubios que se representan en el teatro en comparación a los que se representan en la televisión ecuatoriana en los últimos años? Sí, sí, esa ya te contesté, Sí. pues que lo han distorsionado en la televisión al Montubio,
y teatro que se hace en las tablas, ese sí muestra realmente cómo es el montubio ecuatoriano. Ya. Ahora sí, esta es una pregunta que también quería, pero no la tengo anotada. Por ejemplo, usted mencionó Cacao, la Pepa de Oro, es una de las obras que ustedes tienen, ¿verdad? Eso tiene bastantes referentes históricos de Guayaquil antiguo. Y usted ya las mencionó. ¿Hay alguna de las otras obras que recuerde de las que ustedes tienen que hagan referencia a Guayaquil antiguo o al Ecuador antiguo, que hagan así como que hagan extractos de lo que fue esa parte de la historia del Ecuador o de Guayaquil? Claro, mira, cada una de las obras que hemos plasmado, los de la agrupación teatral Retablillo, tienen historia. La primera obra que hicimos fue el Pacto de Don Próspero. ¿Ah? El Pacto de Don Próspero. Esa narraba cómo un hombre de dinero había hecho pacto con el Patica. Eso es lo que yo te decía, que eso está en la memoria intangible de la gente. Entonces, eso se recogió. Eso, si tú vas al campo, la gente dice, no, sí, el Patica. O ¿sabe qué? La preñó a la chica el Tintín, el Patica, el Tintín la preñó. Entonces son cosas que aún se hablan en el campo. Entonces en esa obra recogimos esa vivencia. La segunda obra fue La Patrona donde una mujer, eso es subgéneris, porque creo que aquí en el Ecuador no se ha dado. Una mujer era la que mandaba en una finca de las más grandes del Ecuador, pero ahí se hablaba de la pepa de oro, ahí se hablaba de el cacao, la monilla, de cómo poder sacar la monilla de las plantas. La tercera obra fue Por Cacao no es pecado, un matrimonio arreglado. Ahí se narra cómo un hacendado que estaba en quiebra hizo un arreglo para casar a la hija con el hacendado de al lado y, y que no quebrarse, ¿no? La cuarta obra que pusimos en escena fue Romance Criollo de la Niña Guayaquileña. Imagínate, ahí en esa obra se hablaba de cuando recién la radio llegó aquí a Guayaquil. Se habló de la Junta de Beneficencia. Se habló de los viajes que hacían los de Europa acá a Ecuador, a visitar las fincas con cacao, de las acciones de cacao que tenía. Entonces, mira, en cada obra se ha ido mencionando parte de la historia. Luego vino la obra Santa Rosa y San Ramón, qué buenos santos que son. En la historia del Ecuador dice que se celebran los 30 a las rosas y los 31 a los ramones. Y las bandas de pueblo, en esa obra el director puso una banda de pueblo donde los actores tuvieran que tocar el redoblante, los platillos, contrató saxofonistas. O sea, esa obra tenía mucho que ver porque las Rosas y los Ramones se lo celebra también a la sierra. Te cuento que cuando pusimos en escena esa obra, venía muchísima gente y la veía 1, 2, 3, 4, porque era espectacular, era un espectáculo. Y las obras que montábamos siempre tenían implícita música, teatro y danza, cosa que era todo un espectáculo. Luego de Santa Rosa y San Ramón vino el Conde Mendoza, ¿ya? El Conde Mendoza. El Conde Mendoza también, eso está en la historia de los libros de Guayaquil, de un conde que se casó con la Madame Rachelita, que se la trajo a una prostituta de los bares europeos y la trajo a su hacienda, y que hombre que se le acercaba Madame Rachelita a la lagartera. Y si tú vas a Vinces, aún la gente habla del Conde Mendoza en Vinces.
de que le mandaba la lagartera, porque tenía una lagartera donde ahí mataba a los que se le acercaban a Madame Racheli. También tiene la connotación esa obra de El Conde Mendoza, de un fugitivo que lo buscaba la policía. Todos estos datos históricos los sacaban los dramaturgos del Archivo Histórico de Guayaquil. Y así, todas las obras tienen connotación histórica porque se las han investigado. Ya. Listo, Miss, muchas gracias. Esa era la entrevista. Le agradezco por haberme ayudado y bueno, ahí la voy a estar mencionando en la tesis, si es que me la... Ya, listo, gracias, gracias. Ya. Ya, chévere, Ángel, nos vemos, chao, chao. Chao.